Sí, hoy continuaríamos con el desarrollo del programa. Si se dan cuenta, vamos a empezar a abordar el mercado de bienes como parte del programa que se encuentra dentro de Classroom. No sé si ya logró ingresar Andrea, pero yo ya le compartí el link para que se agregue a Classroom. Ahí puede encontrar todo el material que se usó particularmente en el grupo de la jornada nocturna. Ahí va a encontrar la bibliografía. No sé si usted tiene conocimiento si se va a agregar alguien más de la jornada vespertina o sería solo usted. La verdad es que no sé si alguien más se va a agregar, pero sí sé que varios tuvieron problemas con su boleta de pago. Gracias por compartirme, me voy a unir a clase. Sí, entonces ahí encuentra todo el material de los libros sugeridos, como les decía yo al resto de compañeros, pues independientemente del libro que utilicen, es para reforzar si fuera necesario, ya que si se comprenden las clases únicamente queda reforzar el contenido que se va viendo diario. Para los demás, pues es un repaso para la jornada nocturna, pero me imagino que iría en línea con lo que usted recibió en la tarde, pero de cualquier forma siempre queda el espacio abierto a preguntas. Vamos a estar aquí de lunes a viernes, que fue el horario que autorizó la coordinación de escuela, de 7 en adelante. Yo voy a tratar de terminar alrededor de 8, 8 y cuarto para no saturarlos tanto, pero siempre me pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces hoy vamos a empezar con el mercado de bienes, que ya es parte de la unidad 2. Si se dan cuenta, dentro del programa de actividades se había incluido una parte que yo doy al inicio y al final, que es sobre la situación macroeconómica actual. Eso lo voy a dejar al final, ya que los que recibieron conmigo el curso se recordarán que al final, cuando vemos la parte de estabilidad macroeconómica, ahí yo tomaba información que habíamos visto al inicio del semestre de forma actualizada. Entonces, por cuestiones de tiempo, lo voy a dejar al final, ya para ver casos de la vida real. Estoy entrando en materia. Entonces, aquí vamos a ir un poco rápido porque ya es un contenido que se abordó durante el semestre. El mercado de bienes, pues es donde se compran y se venden bienes y servicios. Y aquí se va a analizar desde el punto de vista del corto plazo. O sea que toda esta parte de la segunda unidad es un enfoque de corto plazo, es decir, un enfoque keynesiano. Y aquí se va a asumir que el nivel de producción de equilibrio está determinado por la demanda. Y ahora encontrarán que todo tenía sentido cuando estábamos abordando este tipo de análisis. Y este supuesto fundamental, donde asumimos que las empresas van a producir todo aquello que les sea demandado. Esto hay que tenerlo presente porque es un supuesto muy fuerte, aunque no es realista, pues para efectos de análisis y de no complicar más allá de lo debido esta parte, pues entonces imponemos este supuesto y las empresas van a producir todo lo que los agentes económicos están necesitando. Recordando que la demanda agregada es equivalente al PIB, ya hablando de cuestiones de equilibrio. Y aquí ya empezamos a ver con un poco de la notación para empezar a plantear el modelo. Vamos a plantear un modelo con esas particularidades que es de corto plazo, es decir, que en macroeconomía 2 abordamos un enfoque estático, análisis estático, aquí no es dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que es una situación macroeconómica, una fotografía que se toma en cierto momento del tiempo, se analiza una variable a la vez, a pesar de que en la vida real puede ser que se visualicen más de un efecto a la vez. Para efectos de aterrizar y empezar con un análisis más exhaustivo que ustedes lo van a ver en el siguiente curso, pues aquí es una variable a la vez. Es equilibrio en un momento, equilibrio parcial. Entonces estamos viendo una economía, una variable a la vez. Esto es importante para poder continuar con el análisis. Y vamos a plantear este modelo también donde hay competencia perfecta. O sea, partimos de los postulados keynesianos básicamente, corto plazo, porque decíamos en una clase previa que
Keynes se centraba en el corto plazo porque esta teoría surgió a raíz de la crisis de los años 30. Entonces ahí fue necesaria la intervención estatal, pero para Keynes el largo plazo no era importante porque consideraba que todos en el largo plazo vamos a estar muertos. Hay que tener presentes entonces las doctrinas, que lo van a encontrar ahí, Andrea, dentro del material que compartí, porque a pesar de que los que recibieron conmigo el curso en la noche ya tienen el material del semestre, pues para usted está disponible también. Yo lo he estado colgando, solo hemos visto 2 presentaciones el día viernes. El jueves pues hablamos un poco de la planificación de cómo abordar el curso, es decir, el programa. Entonces ahí puede encontrar usted en el apartado de presentaciones el material que se está utilizando acá. Es decir, muchas gracias, Lucia. Ya pude ingresar a clase. Ya puedo ingresar. Bueno, entonces ahí va a encontrar esas 2 carpetas, principalmente bibliografía y presentaciones. Solo hemos visto 2, esta sería la tercera. Ok, perfecto. Ahí les voy a leer entonces. Muchas gracias. A usted. Entonces, vamos a empezar a formular un modelo pequeño, sencillo, vamos a describir la demanda de bienes como Z. Esta es pura notación. Recuerden que cuando hablamos de notación, quiere decir que es el nombre que se le da a ciertas variables o a cierto grupo de variables. Entonces, Z va a representar la demanda de bienes en el mercado de bienes. Entonces, Z va a ser igual a C, que es el consumo. Ya habíamos hablado de esto en una clase previa, entonces por eso aquí no estoy definiendo cada una de las variables, solo diciendo que Z va a ser equivalente al consumo privado, que es C, más la inversión privada, que es I, el gasto del gobierno, G, y el sector externo, que está representado por las exportaciones y las importaciones. Esta parte que son las exportaciones netas, XN, pero también tenemos el supuesto de que vamos a trabajar una economía cerrada. Entonces, las exportaciones y las importaciones van a ser iguales a 0. Y si eso es igual a 0, entonces quiere decir que Z va a ser igual a C más I más G, porque si esta parte es igual a 0, desaparece. ¿Por qué estamos abordando una economía cerrada? Porque en el curso de Macroeconomía 3, ustedes ya van a abrir la economía. Y empezamos a describir cada una de las variables. El consumo, una variable importante, es una función de mucho análisis e importancia para todas las economías. Esta se considera como una ecuación de comportamiento porque va a capturar el comportamiento de los consumidores. Entonces C va a ser igual, o mejor dicho, el consumo va a estar en función de YD, que YD es el ingreso disponible. Y este ingreso es el que nos queda después de que hemos pagado impuestos y se han recibido algunas transferencias por parte del gobierno. Ya sabemos que son transferencias. ¿Qué son transferencias? ¿Alguien que lo recuerde? Como las ayudas que da el gobierno, las transferencias que hacen en dinero a las personas. Como un ejemplo podría ser que durante la pandemia transferían 1,000 quetzales a las personas para que pudieran consumir. Sí, exacto, es decir que son aquellas erogaciones que hace el gobierno, pero sin recibir un servicio o un bien a cambio. Esas son las transferencias. Entonces, luego de que se añade esa prestación constituido por transferencias y se quitan los impuestos, ese es el ingreso disponible, lo que queda después de deducir y añadir todo eso. Y si hablamos un poco de la forma de esta función, ya que pensé que estaba levantando la mano, pero está compartiendo el enlace de WhatsApp para los que aún no se han agregado, en el cual no participo yo, pero cualquier duda siempre me la pueden generar por correo. Y ya está. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de la forma específica de esta función de consumo. Aquí estamos también
En cuanto a la parte matemática, son operaciones sencillas, son funciones lineales. No lo vimos durante el semestre, funciones de otro tipo, ni cuadráticas, no vimos exponenciales ni logarítmicas. Entonces esta función, si se dan cuenta, va a estar definida por C sub 0, que va a representar el consumo autónomo, va a ser el intercepto de la función de consumo, si se dan cuenta. ¿Qué dijimos que era el consumo autónomo? Vamos a ver si alguien lo recuerda. Es el... Ay, perdón, ¿ibas a hablar? Dale tú. Gracias. Es todo lo que se consume independientemente de los ingresos. Es decir, por ejemplo, la gente que no trabaja, pueden ser los niños que son parte de una familia, no trabajan, pero sí consumen porque dependen de los papás y no es como que tengan un ingreso. O bien puede ser otro ejemplo, gente que tal vez comparte gastos con otras personas o incluso personas indigentes que van pidiendo dinero en la calle y consumen después, no es que tengan un ingreso por un trabajo o por una prestación de servicios. Los abuelitos también. Sí, entonces es todo aquello que no depende del ingreso de Y, ¿verdad? Y esos ejemplos que citaba Jacqueline de los indigentes es bastante claro, porque no es producto del ingreso. Entonces ahí se incluye esa parte que no depende del ingreso. ¿Sí? ¿Alguien más iba a decir algo? Yo creo que María Isabel, o ya lo dijo Jacqueline. Ya lo dijo Jacqueline, licencia. Gracias. Bueno, entonces, y luego tenemos C sub 1. C sub 1, esta es pura notación, me imagino que así lo trabajaron en la jornada vespertina, entonces es la propensión marginal a consumir. En macro 1 me decían que a veces usaban la B, usaban B para propensión marginal a consumir, pero si se dan cuenta es pura notación. Para los exámenes yo uso esta notación. Entonces hay que tener cuidado. Yo siempre, para los que hacen examinado conmigo, siempre estoy muy clara en el uso de las variables, entonces lo defino. No hay problema ahí por si ustedes usaban alguna otra notación. Pero esta es la propensión marginal al consumir, es decir, aquel efecto de un quetzal adicional de ingreso disponible sobre el consumo. ¿Sí? Y ya dijimos que es el ingreso disponible. Si lo queremos ver gráficamente, podemos trazar en el eje horizontal el ingreso disponible y en el eje vertical el consumo. ¿Cómo dijimos que es la forma de la función de consumo? Es una pendiente, licenciada, pero no parte no parte del origen, sino que un poco más arriba. ¿Alguien más me va a decir algo por ahí? Es positiva creciente. Sí, es positiva y como dice Nirvana, el intercepto no parte del origen, ¿verdad? Entonces tendríamos algo más o menos así. ¿Sí? ¿Cuál dijimos que es el intercepto? ¿Cuál es el intercepto? El consumo autónomo. C sub 0 y la pendiente. La propensión marginal a consumir. Sí, exacto. Pendiente es igual a C sub 1, que es la propensión marginal a consumir. Entonces aquí lo que vemos es que el consumo aumenta cuando aumenta el ingreso disponible, ¿verdad? Hay una relación directa, una relación positiva, pero lo importante destacar aquí, porque no es si se dan cuenta el ángulo no es de 45 grados, entonces va a aumentar, pero menos que 1, ¿verdad? Eso es lo que vemos acá. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces decíamos que si C está en función de Y, entonces
como dijimos que YD es igual a Y menos, llamémosle TX a los impuestos. Entonces tendríamos que C, el consumo es igual a C sub 0 más C sub 1 por Y menos TX. Esa parte que se le va a quitar después, ¿verdad? Hablemos de la inversión. Y aquí hay que hacer una distinción entre dos tipos de variables, las endógenas y las exógenas. Ya dijimos que son las variables endógenas sin leer lo que dice la diapositiva. En palabras propias, ¿qué sería una variable endógena? ¿Sí, Nirvana? La que depende de otras variables. Sí, se puede tener dentro del modelo por eso mismo, ¿verdad? Y en el caso de las exógenas, sí, se recuerdan que mucho se ha dicho de que hay factores exógenos que están influyendo, por ejemplo, en el crecimiento económico o en la inflación actualmente. ¿Qué quiere decir eso? Sí, que está fuera del control de nuestra propia economía, porque la guerra en Ucrania, para dejárselo más claro, no es algo que nosotros podamos controlar. El gobierno de Guatemala no puede controlar eso. Entonces se le llama factor exógeno. Vamos a empezar con imponiendo restricciones a ciertas variables para el caso de la inversión inicialmente, porque recordarán que más adelante esto se complica un poco. Entonces inicialmente vamos a considerar que I, que es la inversión, va a ser una variable exógena. Generalmente a las variables exógenas se les coloca una barrita arriba para hacer la distinción entre una endógena y una exógena. Entonces, inicialmente vamos a considerar que la inversión es una variable exógena. Ya no tenemos control sobre ella al inicio. En el caso del gasto del gobierno, representado por G, recuérdense que esto es parte de la política fiscal junto con los impuestos. El gobierno central realiza su política a través de ajustes en estas dos variables, en su consumo, que es el gasto del gobierno, y en los impuestos. También vamos a asumir que estas dos variables, los impuestos y el gasto del gobierno, van a ser variables exógenas. Vamos a tener G y T o TX. Más adelante voy a definir cada una de ellas para que no haya confusión. Vamos paso a paso. Entonces, para hablar un poco del equilibrio en el mercado de bienes, como en todo mercado, es necesaria una igualdad entre oferta y demanda. Si ya dijimos que Z es la demanda y también dijimos que es igual al PIB anteriormente, entonces aquí la condición de igualdad para el mercado de bienes va a estar representado por Y igual a Z. Y sería la oferta o producción y Z la demanda. Entonces, si dijimos, si recordarán, dijimos que Z era igual a C más I más G, se mueve arriba. ¿Sí? Bueno, ahí desaparece las exportaciones porque les dije que vamos a trabajar una economía cerrada. Y definamos T va a ser igual a TX más TR. TR van a ser las transferencias. Estoy dejando una R mayúscula para que no se me confundan después con la tasa de interés. Entonces, TX impuestos, TR transferencias. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahora si desarrollamos la igualdad?
¿A qué sería igual Y? Sí. Si dijimos que, Consumo más inversión más gasto público. sí, que es lo que tenemos acá arriba, ¿verdad? Entonces, si empezamos a desagregar, C sería igual a C sub 0 más C sub 1 por Y de la inversión y el gasto del gobierno son variables exógenas, nos quedan igual, pero podemos desarrollar Y de porque ya sabemos que es Y de C sub 0 más C sub. Aquí dijimos que era igual Y de Y menos T más la inversión más el gasto del gobierno. Y también definimos T, ¿se recuerdan? T está aquí. Entonces, ¿cómo nos queda? Que Y es igual a C sub 0 más C sub 1, Y menos TX más TR. Pero recuérdense que, ¿cómo nos quedaría entonces esta parte de acá? Pues la cuestión de los signos. Para ver si me están siguiendo. ¿Está bien así? Menos TX, menos TR, creo yo. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque tenemos Y menos T, y T es igual a TX más TR. Entonces nos queda Y menos TX menos TR. ¿Sí? ¿Lo ven? Tiene un paréntesis aquí. Más I más G. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué hicimos acá? Desarrollamos la condición de equilibrio. Esto. Entonces, esa es la condición de equilibrio para el mercado de bienes, con la información que tenemos hasta el momento. Esto más adelante te va complicando un poco. Entonces, es importante entender desde el inicio para que no se complique más allá de lo necesario más adelante. Luego, si queremos poder hacer cierto análisis para el gasto autónomo y el multiplicador, podemos jugar un poquito con el álgebra y hacemos lo siguiente. Partiendo de lo que teníamos, es sub 0 más es sub 1, y menos tx menos tr más i más g. Esto era lo que teníamos. Entonces, ¿qué corresponde? Podemos operar los paréntesis. Pero para hacerlo más sencillo, voy a dejarlo como y menos t, para hacerlo más corto. Entonces, nos quedaría al operar sub 1 de y menos sub 1 t más i más g. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Se recuerdan qué hacíamos después? Despejar Y. Un segundo que se me descompartió.
Todavía estoy de regreso, se me había perdido la conexión. Bueno, ahora sí. Retomando, decíamos que se despeja para Y, entonces lo que corresponde es dejar todo lo que tiene Y del lado izquierdo de la igualdad, ¿verdad? Entonces tendríamos Y, tengo es uno de ese lado, entonces Y menos E sub 1 por Y va a ser igual a todo lo que nos queda, T sub 0 menos E sub 1 por T más la inversión más el gasto del gobierno. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ok. Bien, entonces ahora ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Sí, sacamos factor común, ¿verdad? Podemos sacar factor común para Y, nos queda Y 1 menos E sub 1. Lo demás igual, E sub 0 menos E sub 1 por T más I más G. Bueno, ahora ya podemos pasar el paréntesis del lado derecho. Nos quedaría en la parte del denominador. Tendríamos entonces que Y va a ser igual a 1 partido 1 menos E sub 1 por todo lo que nos quedó del lado derecho anteriormente, C sub 0 menos E sub 1 por T más I más G. ¿Sí? ¿Se recuerdan que tenemos ahí? El multiplicador más el gasto autónomo. Me alegra que se recuerden, Nirvana. Entonces, de momento tenemos un multiplicador simple, que es esta parte de acá. Este es el multiplicador. Y esto es lo que hacía Nirvana, la parte autónoma, que se le llama gasto agregado autónomo. ¿Sí? ¿Qué valor sería el del multiplicador? Con la información que tenemos. Bueno, ¿qué valores puede tomar la propensión marginal a consumir? Adelante, Nirvana. Si no estoy mal, licenciada, sería entre 0 y 1 nada más. ¿Y por qué se podría tomar solo esos valores? Porque uno siempre está restando la propensión marginal a consumir. Y si no estoy mal, hay está la propensión marginal a consumir y está la otra que debe ser, o sea, siempre va a estar siempre van a sumar uno las dos, pero no sé si es el consumo autónomo el que, por ejemplo, si uno suma 80, el otro debe sumar 20 porque siempre deben ser uno, porque la otra es como que el ahorro. Sí, por ahí me decía Jacqueline que suma más de uno. No sé si se refiere. Ahora les estaba preguntando por la propensión marginal a consumir. No, antes de entrar al multiplicador para que me comprendan. Entonces, Jacqueline, ¿se refería a C sub 1 o al multiplicador? Sí, en el caso del multiplicador, sí. Ahora, C sub 1, como lo decía Nirvana, toma valores entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque es una proporción del ingreso. Entonces, toma una proporción de Y, que es el ingreso, y por eso es que es 1 menos C sub 1.
Y como ella lo decía, ella recuerda la intuición, lo que no se consume se ahorra. Entonces ella ya está pensando en esa otra parte que decía C sub 1 y la otra parte que no se consume tiene que sumar 1. De momento acá no tenemos claramente reflejado la propensión marginal a ahorrar, pero ya intuitivamente pues se puede pensar en ello. Bienvenido, licenciado Marlon. Gusto saludarla, estimada doctora, aquí viniéndole a quitar un poquito de su tiempo académico, estimada doctora, para que me pueda permitir dirigirme al estimado estudiantado. Mi doctora, por favor. Claro que sí, distinguido maestro, el tiempo es todo suyo. Muchas gracias, doctora. Estimados estudiantes, buenas noches. Disculpen que les interrumpa su preciado tiempo académico. Únicamente acá dándoles la cordial bienvenida a la Escuela de Vacaciones del ciclo 2023. Principal, pues, agradecimiento para prestar, pues, toda la atención debida a este conocimiento y expertise que nos comparte la estimada doctora hacia nosotros como estudiantes y que en algún momento de nuestra vida o tanto profesional o laboral lo vamos a poner de manifiesto en nuestros servicios profesionales. La bienvenida, pues, cordial que le damos el día de hoy, puntual, pues viene directamente de las autoridades, entre ellas el estimado doctor Byron Mejía, quien es decano en funciones, de nuestra querida maestra Aide Grajeda, quien funge como directora de la presente Escuela de Vacaciones, su servidor que integro puntualmente a este equipo de profesionales que estamos en el lado administrativo y dándole la cordial bienvenida a la estimada doctora Gloria, quien tenemos la fortuna de tener a este equipo docente privilegiado para nosotros que nos comparte pues todo ese conocimiento. Estimada doctora, bienvenida. Puntualmente también quiero manifestarles que cuenten con nosotros desde ya en cualquier situación que consideren ustedes poder comunicarse con el equipo de atención al público que está integrado por profesionales, entre ellos la licenciada Loti Santos. Tengan la certeza que estamos trabajando al 100% para poder satisfacer las necesidades y poderles dar una pronta y efectiva respuesta a toda solicitud. Asimismo, esperamos tener algún tipo de comentario, una sugerencia que también pues serán atendidas por el equipo administrativo. Ya no me resta nada más despedirme de ustedes, ponerles a su disposición en Soy Económicas pues el enlace directo de comunicación. Asimismo, en la página de Facebook están publicados los medios puntuales para que ustedes puedan tener una comunicación directa con la Escuela de Vacaciones. Estimada doctora, muchas gracias por su tiempo. Disculpe que la haya interrumpido. Nada más unas palabras de bienvenida. Y estimados jovencitos, no me resta más que desearles éxitos en sus actividades académicas y que Dios me los bendiga. Feliz noche, mi estimada doctora, y Muchas estamos gracias. siempre de la misma forma a sus órdenes. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, maestro. Bueno, entonces continuamos luego de las palabras de bienvenida. Eventualmente, personal administrativo hace recorridos para cerciorarse de que se están impartiendo las clases o para trasladar algún tipo de información. Más adelante van a pasar nuevamente para hablar sobre el proceso de pago. Entonces, es completamente normal. Bueno, siguiendo con el análisis del multiplicador, entonces ya sabemos que P sub 1 toma valores entre 0 y 1. Un momentito. Ahí está, pensé que se me había perdido la conexión. Pero si sabemos que C sub 1 toma valores entre 0 y 1, ya anticipaba Jacqueline que entonces el valor del multiplicador, en este caso, con la información que tenemos disponible, es mayor a 1. ¿Sí? Debido a todo lo que tenemos ahí, solo tenemos 1 en el numerador y en el denominador 1 menos C sub 1. Entonces sabemos que es mayor a 1. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Alguien se recuerda la interpretación? Vamos a ver si alguien lo reconoce. Perdón.
Sí, adelante, adelante, Jacqueline. Gracias. El multiplicador es la cantidad que se regresa por la inversión, es como el retorno de la inversión, por decirlo así. Digamos, si en este caso el multiplicador fuera equivalente a 1.5, por cada, en el caso de Guatemala, por cada quetzal que se invierte, se regresa 1.5 quetzales de inversión. Es decir que toda la parte agregada autónoma tiene efectos en base a lo que dice Jacqueline. Ella estaba hablando puntualmente de la inversión, porque la inversión es parte de ese gasto agregado autónomo. Entonces, el multiplicador afecta el nivel de ingreso, es decir, cuando cambia esa parte autónoma. Entonces, generalmente, cualquier variación de la parte autónoma va a repercutir en el ingreso, en ese Y que tenemos del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se recuerdan todavía? ¿Queda claro? Sí. Para hacer un poco de notación y algunas relaciones, ya pensando en el PIB, dijimos que el PIB es igual a C más I más G, es igual a Z, ¿sí? Entonces, el PIB en este caso va a ser la oferta. Z dijimos que es la demanda. Estamos hablando particularmente del mercado de bienes. No estamos todavía pensando en otro mercado. Entonces, el PIB va a ser igual a Y, que a su vez es igual al ingreso. Esto considero importante porque más adelante indistintamente vamos a estarle llamando Y, ingreso, PIB, producción. Entonces es importante dejarlo muy claro. Z es igual a la demanda, que es igual al gasto. Entonces la relación o la igualdad de equilibrio para el mercado de bienes dijimos que es igual o equivalente a Y igual a Z. ¿Qué quiere decir entonces que el ingreso va a ser igual al gasto? ¿Sí? Esto para que tengan presente que más adelante vamos a usar indistintamente cualquiera de los elementos que tenemos en pantalla. Regresemos un poco al análisis gráfico, teniendo presente esta igualdad. Entonces, en el eje horizontal grafiquemos Y y en el eje vertical el PIB y la demanda. Entonces, si queremos graficar la producción, es decir, la oferta, ¿cómo dijimos que iba a ser la forma o la relación? ¿Se recuerdan? Sí, y se recuerdan que una particularidad es que es una curva con esta forma, con una pendiente igual a 1. ¿Sí? Y se recuerdan por qué es así la pendiente, porque aquí tenemos un ángulo de 45 grados. ¿Se recuerdan por qué es así la pendiente de la curva de oferta en el mercado de bienes? Recuérdense que hablamos de un supuesto muy importante al inicio de la clase hoy, cuando hablábamos de la producción de las empresas. ¿Cómo dijimos que tenía que ser? Sí, Nirvana. Que todo lo que se produce debe consumirse. Sí, las empresas van a producir todo lo que se demanda. Por eso tiene sentido que esta sea la forma. Quiere decir que a un nivel de demanda, llamémosle Z sub 1, las empresas van a producir Y sub 1. Si la demanda aumenta a Z sub 2, por aquí las empresas
se ven motivadas a producir hasta Y sub 2. Sí, esto por el supuesto fuerte que se impuso desde el inicio. ¿Sí? Ahora regresemos al álgebra. Y todavía nos da tiempo. Vamos a ver. Decíamos que Y es igual a C más I más G. Esto ya sabemos que es igual a Z. ¿Sí? Z es igual si desagregamos los elementos nuevamente para tenerlo presente. Vemos que el consumo es igual a C sub 0 más C sub I. Y menos T. Más la inversión más el gasto del gobierno. Entonces Z va a ser igual, si operamos los paréntesis nuevamente, C sub 0 más C sub 1 por Y, menos C sub 1 por T, más I más G. Si no le entienden a mi letra, me dicen, por favor. Aislemos Y, pero siempre del lado derecho. Entonces, dejemos la parte autónoma en un corchete, C sub 0 más I más G menos C sub 1 por T. ¿Qué nos quedó? Nos quedó más C sub 1 por Y, que es esta parte de acá. Sí, estoy reordenando. ¿Por qué estoy reordenando? Porque quiero definir A sub 0 va a ser igual a todo lo que está dentro del corchete. Es decir, C sub 0 más la inversión más el gasto del gobierno menos C sub 1 por T. ¿Alguien recuerda cómo es esta parte autónoma? ¿Qué particularidad tiene? Aquí estamos desempolvando un poco las notas del semestre. ¿Que era constante? No. Exacto, toda esa parte es constante. Esta es la parte autónoma, ¿verdad? La parte autónoma es constante. Esta es la particularidad. Entonces, como definimos toda esa parte constante como A sub 0, tendríamos que Z es igual a la parte autónoma más C sub 1 por Y. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Son operaciones sencillas, como se pueden dar cuenta. Entonces ahora grafiquemos lo que se acaba de obtener. Vamos a graficar siempre usando las mismas variables, en los mismos ejes, las variables que usamos para la oferta, es decir, en el horizontal Y y en el vertical el PIB y Z. Ahora vamos a graficar la curva de demanda para el mercado de bienes, la cual ya habíamos graficado anteriormente. Es esta, Z, que es igual a sub 0 más C sub 1 por Y. ¿Cuál dijimos que es la pendiente? ¿Cuál dijimos que es la pendiente? Tendría que ser C1 consumo, Sí. propensión marginal a consumir por Y. Exacto, C sub 1, porque es lo... ¿Y cuál sería el intercepto ahora? El gasto autónomo. Ajá, ¿cómo lo definimos? Tenemos aquí arriba. Como Z, ¿no? El intercepto sería este. A sub 0. Ese sería el intercepto, ¿sí? Que también lo tenemos acá, ¿verdad? A sub 0, C sub 1. Entonces, ¿se dan cuenta? Por eso es que me gusta representarlo de distintas formas para que vayan viendo la representación gráfica también, de acuerdo a las definiciones que estamos planteando.
Veamos el análisis conjunto. Pongamos en el plano cartesiano las dos curvas. Z, que aquí le llamé ZZ, pero es Z. ZZ tenemos la hora y la curva con ángulo de 45 grados, que es la curva de oferta. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en el punto A? Es el punto de equilibrio. Es el punto de equilibrio para el mercado de bienes. ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto el nivel que se produce y es sub 1 va a ser igual al nivel que se demanda Z sub 1. Ese va a ser el punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Ok. ¿Y qué dijimos que pasaba si ahora pensemos en que se reduce la demanda? Se reduce más o menos hasta este punto. ¿Qué dijimos que pasaba con la oferta? Ajá, pero ¿qué tendrían que hacer las empresas en esa parte? Sí, la demanda cayó hasta acá, Z sub 2, era Z sub 1. Cayó a Z sub 2. ¿Qué hacen las empresas? Producir menos. Producen menos y producen en el nivel Y sub 2. ¿Sí? ¿Y se recuerdan por qué? Sí se recuerdan por qué, ¿verdad? Por el supuesto que impusimos donde en el mercado de bienes todo lo que se produce se va a demandar o viceversa. Sí, ¿y qué más podemos ver aquí? A ver, ¿qué más podemos ver acá? ¿Qué dijimos que es esta parte? Esta parte de acá. Es lo que teníamos aquí. ¿Qué es esa parte? Exacto, gasto agregado autónomo. O A sub 0, ¿verdad? Como lo definimos anteriormente. ¿Qué está representando el gasto agregado autónomo en ese punto? ¿O qué nos señala este punto de acá? Ya sabemos que es el intercepto. ¿Qué nos dice el intercepto? A ver, combinando la matemática con el análisis económico, ¿qué nos diría ese punto? Y aquí lo teníamos como A sub 0. ¿Alguien por ahí lo recuerda? ¿No era el valor de la demanda cuando el ingreso es 0? Ese es el valor de la, exacto, el valor de la demanda cuando repítalo otra vez, Erika. Cuando el ingreso es igual a 0. ¿Sí? ¿Están de acuerdo los demás? ¿Sí? Y de hecho, sí. Sí, porque de hecho aquí lo vemos gráficamente. Aquí tenemos el 0. Entonces gráficamente se puede apreciar. ¿Todo claro hasta el momento? Bueno, digamos entonces. Ligda, perdone. Sí, dígame. Sí, disculpe, solamente aquí en esta gráfica podemos decir que juntamos la del gasto autónomo con la de la demanda agregada, ¿verdad?
Bueno, aquí lo que hicimos fue juntar la oferta y demanda para el mercado de bienes. Ok. Z es la demanda y la curva con un ángulo de 45 grados de inclinación es la oferta. Ok. Eso fue lo que hicimos acá. O sea, tenemos esta y esta juntas para analizar ¿qué? El equilibrio en el mercado de bienes. ¿Sí? ¿Sí está claro, Nirvana? Sí, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Todo claro por ahí? Andrea, no sé si así lo estaban viendo en la jornada vespertina o un poco diferente. No, sí lo estábamos viendo así con esas fórmulas, licenciada. Ah, bueno, entonces estamos bien. Gracias. Bueno, ahora quiero que piensen en qué sucede qué pasa cuando aumenta el gasto del consumidor. ¿Cuánto tiempo tarda el ajuste en la producción? Y esto esperaré que lo tengan claro. ¿Se recuerdan o ya no? ¿Qué pasa si aumenta el gasto del consumidor? ¿Cómo se vería reflejado el cambio gráficamente? Voy a agarrar todo para que se puedan. Desplaza a la derecha. La demanda agregada. La ZZ Ajá. se desplaza hacia la derecha o Sí, hacia arriba. Ok. Ujú. Llamémosle ZZ prima. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tarda ese ajuste? Es decir, en pasar de este punto A este punto, llamémosle F. ¿Qué decíamos? Que recuerden que estoy usando el mismo material del semestre, entonces esperaría que lo recuerden. No es inmediato, licenciada. Me recuerdo que pasa cierto tiempo para que se vean los efectos de la medida que se implementó. Sí, exacto. Pasar del punto A al F no ocurre de la noche a la mañana, sino que va realizándose gradualmente. Por ejemplo, aquí alcanza primero el punto B, C, D, E y finalmente llega al punto F. Pero eso no ocurre inmediatamente, sino que ocurre de forma gradual. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no se da inmediatamente? Sí, exactamente. Es decir, que pasar de un punto a otro va a depender precisamente de las decisiones en cuanto a la producción por parte de las empresas. Es lo que decía Jacqueline, justamente describe la razón fundamental por la que no se puede pasar inmediatamente del punto A al F. Tendríamos este aquí y aquí este. ¿Sí? ¿Y cómo se llama este proceso? Dinámica de ajuste. Exacto. Dinámica de ajuste. ¿Sí? ¿Dudas acá? ¿Qué responde esta pregunta? Muy bien, ¿todos claros hasta acá? Recuerdo firmar la asistencia, es buen momento para hacerlo, una sola vez, por favor. Los que no lo tengan, ya lo compartió Josué, pero siempre está colocado al inicio en la página de Classroom, ahí va a estar colocado, siempre está al inicio.
Bueno, ¿qué sigue? Vamos a ver luego hablar un poco de la igualdad, pero de forma algebraica entre la inversión y el ahorro, y para eso sí necesito más tiempo. Si no tienen dudas, lo dejaré hasta acá. Como les digo, tampoco quisiera saturarlos. Siempre dejo espacio para preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Leida, Sí, Abel, dígame. aprovechando, fíjese que yo sí tengo duda con respecto de la inflación. Por ejemplo, al momento de la pandemia, las transferencias, los gastos de gobierno y todo eso, o sea, se generó una inflación determinada acá en Guatemala. Más le agregamos los factores externos que comentaba, el COVID, la guerra de Ucrania y otras cositas. Pero al momento de que acá en Guatemala, por ejemplo, ahorita que suben los precios. Por ejemplo, entonces que suben los precios. Supongamos de que, no sé, un risito costaba 1 quetzal y en la actualidad está a 2 quetzales. O sea, esa inflación, ¿cuándo termina o cómo termina? Porque a este producto ya no le bajan de precio. ¿A ustedes se refiere a que por qué o cómo o si hay algún retorno a los precios que se registraban anteriormente? Ajá, exacto. Es una crítica que se hace siempre, que por qué suben inmediatamente los precios y luego cuando empiezan a bajar no caen con esa misma velocidad. Y es porque ya se produjo un ajuste y hay que considerar las medidas de política que se implementaron para poder salir de esa situación, es decir, para poder contener las presiones inflacionarias en este caso. Entonces, es imposible que baje al mismo nivel porque se trae una inflación acumulada. Entonces, imagínense, se llegó casi al 10% de inflación. Es decir, que 10, tomando como referencia el periodo base y esto, caer eso de 10%, es decir, que tendríamos que tener una inflación cero. Inflación cero, ¿qué representaría en algún momento? ¿Creen que sería beneficioso para la producción? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que sí tiene que haber un poco de inflación porque si no, no subirían los precios, no se moverían los mercados y las empresas no producirían. Sí, exacto. Y recuérdense que por eso también las metas de inflación de los bancos centrales no son cero, porque siempre tiene que haber incentivos para que las empresas puedan producir. Esto va asociado al nivel de precios. Particularmente en este punto, donde estamos en el curso, tal vez no es tan conveniente analizarlo porque todavía estamos trabajando con precios constantes. Pero si vemos un escenario realista donde los precios son no totalmente flexibles, pero sí flexibles, ese ajuste de precios también va a influir en los salarios, por ejemplo. También se habla de que los salarios no se ajustan inmediatamente debido a que se firman contratos de trabajo. Entonces hay una serie de efectos que se producen y repercusiones derivados del nivel general de precios que se registra en un momento. Por eso es que no puede caer abruptamente porque ya hay, por ejemplo, en el caso que les cito de los contratos de trabajo, ya hay contratos firmados. Entonces no se puede regresar al nivel anterior inmediatamente. Esto va a tomar cierto tiempo y lo estamos viendo no solo en Guatemala, sino en economías avanzadas que cuentan con varios instrumentos para poder actuar en cualquier momento. Y además, la inflación no se puede combatir. Se puede combatir de forma enérgica, pero no. Recuérdense que esto tiene repercusiones sobre otras variables como el crédito. Si se sube la tasa de interés va a afectar las condiciones crediticias y esto va a ser desfavorable para la inversión, lo cual vamos a ver más adelante en el curso. Y creo que les va a quedar más claro, a pesar de que este modelo, como les digo, es bastante sencillo porque es economía cerrada.
no es muy realista, pero es una buena aproximación y constituye una buena fuente para generar análisis y poder pensar en la intuición. ¿Sí, Mario?